Bueno, ¿quién hay por ahí? Uy, 11 personas, maravilloso. Muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad, bueno, muchos han pedido, sí. Sé que voy a hacer el tutorial de esta mochila porque ha gustado mucho. Este diseño ha gustado mucho, entonces les voy a dar las indicaciones de cuántos puntos debe tener la base, pues para que ustedes se vayan informando y cuántos colores. Acá he empleado 4 colores. 4 colores, fucsia, marrón, beige y este rosado. 4 colores. Van a emplear 200 gramos del color beige, que es el color de la base. Nenfer Ávila, buenos días. Isleni Fuentes Ospina, muy buenos días, muy lindo y bendecido día, muchas gracias. Buenos días, me acaba de decir también esta niña Rosiris Vázquez. Nenfer también, me encanta ese nombre, por cierto, muy raro, Nenfer. Yandy Arevalo, muy buenos días. Miren, para los que no creían que yo había hecho esta mochila, miren, aquí la estoy decorando porque, bueno, esto es un pedido. Bueno, de hecho no es un pedido como tal, pero falta que me confirmen, ¿sí? Me van a confirmar si la van a comprar. Bueno, entonces como les decía, van a necesitar 200 gramos del hilo beige, porque para eso se les va a ir para la gasa, el cordón de amarre y el cordón de amarre de la mochila, ¿cierto? Como tal. Y la gasa. Ustedes saben que la gasa es bastante ancha, es más o menos así. Entonces se les va a ir 200 gramos. Bueno, compren de hecho 250, mejor que les sobra y no que les falte. 250 gramos de este color beige de base y los otros colores ya 150. Yo acá estoy terminando la de decorar porque, bueno, la tengo que terminar pues, para poderla, digámosla así, mostrar mejor. Yo acá, Linda Noriega, buenos días, ¿cómo está? Voy a cortar acá, miren. Corto aquí, buen día. Este es un hilo crochet marca Miratex. Hilo crochet marca Miratex. Es la marca que uso para mis mochilas. Voy a cortar acá porque necesito acomodarlo. Miren, esto quedó muy flojo. Les voy a mostrar. Esto quedó bastante flojo y miren, se ve como un espacio ahí. No me gustó cómo quedó, entonces le voy a recortar esto para poderla apretar mucho más. Corto. ¿Cierto? Voy a emparejar esto. Entonces retiro. Esto es un hilo crochet bastante delgado, marca Miratex. El coral también les sirve muy bien. Angélica Gutiérrez, muy buenos días, ¿cómo está? Espero que muy bien, ¿cómo va con las gallinitas? Linda Noriega, ¿sí puede mostrar la imagen del hilo? A ver, a ver. Hilo crochet Miratex. Se fijan, miren, este es el hilo que yo uso para las mochilas en doble hebra. En doble hebra. Entonces, miren, aquí estoy emparejando. Voy a soltar un poco acá para poder asegurar mejor esto. Porque como me quedó tan flojito. Les voy a mostrar la mochila de Snoopy. Cómo quedó. Aprovechando pues que estamos en un directo. Y les voy a mostrar cómo me quedó la mochila de Snoopy.
Ya les muestro cómo quedó. Me van a decir si quedó bonita o cómo quedó realmente. Ahí les va, espere miren, les voy a mostrar. Así me quedó la mochila de Snoopy, ya está terminada. Como pueden darse cuenta, no me alcanzó todo el diseño. El motivo, ¿por qué? Porque cuando yo la iba tejiendo me di cuenta de que me quedó muy alta. Con una cinta métrica les voy a decir de qué medida me quedó esta mochila. Voy a retirar un momento esto. Esta mochila me quedó aproximadamente le voy a decir la altura, les voy a decir la altura, de 27 centímetros de alta por 20 y medio de ancho. O sea que ya es más que suficiente, quedó bastante alta la mochila, ¿sí? Y voy a subir el video, ya estoy preparando el video de la decoración, mejor dicho, ya el video está. El video ya está para subirlo. Entonces voy a subir más tarde el video de cómo hacer esta decoración. Se fijan, miren. Porque todo lo he estado enseñando por partes. Yo no puedo hacer un solo video y en el mismo video explicar todo. Es imposible porque esto lleva mucho tiempo. Tejer una sola mochila lleva bastante tiempo y tiene dos diseños, miren, 1 y 2. Ustedes se preguntarán, ¿esto qué es? Esto es un sol. Sino que lo hice pues de este color, pero es un sol. Y estos son las flores, ¿cierto? Ustedes pueden poner un paisaje, por ejemplo, a imaginación, dibujan un paisaje en el diseño, ¿sí? Bueno, me saben que la música de fondo está prohibida. Ojalá no se escuche la música que hay en el fondo, pero bueno, esto es el pan de cada día donde yo vivo. Y entonces, miren, así me quedó la mochila, la base. La tengo doblada pues porque como la quería mostrar en la cámara, para que se pudiese notar toda la mochila en cámara, tuve que doblarla de esta manera. Pero ya está lista, falta hacer la gasa y el cordón de amarre, ¿sí? Entonces estoy con esta y estoy con esta porque la estoy terminando, le estoy haciendo el cordón de amarre, pero si se dieron cuenta tuve que cortar porque me había quedado muy flojo el amarre. El amarre me había quedado bastante flojo. Voy entonces a acomodarlo. Acá ya tengo mis flecos. Estos flecos se los voy a poner a la mochila. Voy a sacar un poquito más de hilo aquí para poderlo amarrar, que quede bien resistente a la mochila. Puede ser ahí. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo mis flecos, los ubico encima, miren, encima, y voy a anudar. Simplemente es una cuestión de anudar aquí bien fuerte. Esto debe quedar bastante resistente para que no correr el riesgo de que se me va a soltar el fleco. Y el nudo va a quedar, por supuesto, dentro del tejido, no se va a notar. Entre más apretado quede mejor, ¿sí? Para que no me vaya a pasar como me pasó ahora, que había hecho el fleco, pero me quedó flojo. Entonces lo que les digo, miren, voltean el fleco nuevamente y el nudo, si se fijan, queda dentro, no se va a notar. Señor, señor, puede mermar un poquito. No, mermar un poquito, un poquito. Eso, eso. Gracias. Sí. Bueno, entonces, miren, así se dan cuenta. Le tuve que pedir el favor al señor de que le mermara porque como estaba la música tan alto, entonces, bueno, me afecta el video.
¿cierto? Entonces ya tenemos el fleco ya está listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a anudar o voy a amarrar aquí con el color, uno de los colores, en mi caso puede ser beige. Voy a anudar con beige, voy a sacar una hebra bastante larga. Y entonces estaba aprovechando para mostrarles esta mochila tan espectacular, los colores, me encantó los colores y el diseño sobre todo. Les voy a mostrar el patrón de esta mochila para que se vayan preparando porque se viene tutorial de esta mochila también. Entonces yo acá anudo, importante que quede bien apretadito ahí. De hecho pueden hacer lo siguiente, para que como solamente tienen, obviamente no tienen la ayuda de otra persona, entonces ustedes mismos lo pueden hacer para que no se les complique el trabajo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Miren, simplemente envuelven normal. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer un doble nudo. 1 y 2. ¿Cierto? Entonces ya es más fácil apretar. Voy subiendo esto y le voy dando el tamaño a la borla. Yo por lo menos la quiero así. Me ayudo de este dedo para sostener. Por eso les digo, hay que buscar como alternativas para cuando les toque trabajar solos. Por lo general uno siempre trabaja esto solo, sin ayuda de nadie, pues para que le sostenga a uno esto. Entonces miren, ahí ya hice la borla. Y yo qué quiero hacer, puedo asegurarlo. O me vengo para atrás, traigo esto para atrás. Y voy a hacer nuevamente otro nudo. Siento que esto me quedó muy pequeño, pero bueno, no importa, voy a hacerlo así y voy a anudar doble aquí. 2 veces acá. Vuelvo y anudo, que me quede full resistente. Ahí ya está, miren. Tengo la primera, ahora voy a soltar esta para poner la otra. Obviamente este nudo queda muy feo, si yo dejo esto así, esto queda horrible. No me gusta. Y hay que emparejar los flecos, ¿cierto? Yo los emparejo ahora, entonces voy a soltar aquí y voy a poner los otros flecos. Miren, esto lo suelto un poquito, no mucho. Bueno, otro poquito. Y vamos a anudar o amarrar de ahí los flecos. Simplemente pongo encima, miren, pongo encima. Y trato de que me quede, bueno, ahí. Ahí estoy al tope de nudo para amarrar, o sea, ya me queda muy poquito espacio. Pero lo voy a hacer así, no voy a sacar más ahí. 1 y 2 nudos. Y como les dije, esto queda adentro, esto no se va a notar. Miren, así. Y de ahí vamos a anudar el otro. ¿Cierto? Vamos a amarrar, vamos a formar la otra cabecita aquí. Saludos Rocío Ángeles Bobadilla, Alexis González. Gracias. Ahí hacemos lo que podemos, ¿sí o qué? Ahí hacemos lo que podemos. Voy a cortar acá. Lo que se puede. Voy a anudar aquí. Traten de que esto quede bien peinadito antes de anudar. Pero como les digo, esto es muy complicado solo. O sea, amarrar esto solo es muy complejo. Entonces traten de buscar, si quieren, con ayuda de alguien que les sostenga, lo pueden hacer. Entonces anudo, no puede quedar tan, esto quedó grandísimo, no. Por eso hay que peinar muy bien acá, para que estos hilos queden bien y no se quede esa cabeza tan grande. La parte de la borla, traten de emparejar lo más que puedan. Estoy buscando esta hebra ¿de dónde es? Ah, ok, debe ser de por acá.
y aprietan. Traten de emparejar con la otra, que no quede más grande o más pequeña que la otra que ya hicieron. Como les dije, esto es muy complicado hacerlo. Miren, entonces traten de emparejar con esta, ¿sí? Que les quede parejita con la otra. Entonces tengo que hacer el tutorial, obviamente, de la explicación de este diseño de rombos. De hecho, aquí hago otro doble nudo y voy llevando el nudo hasta más abajo, listo. Para rematar, yo simplemente hago otro nudo por acá, llevo este hilo por acá atrás y lo emparejo, le hago otro doble nudo, pero atrás. Uno y vuelvo, doble nudo, ¿cierto? Y ya, después que me queda simplemente ir emparejando con mi tijera. Vamos a emparejar esto, ¿cierto? Estos flecos. Pero, yo necesito una coquita para poder echar ahí el residuo, esto que sobra, estos pelitos que sobran. Yo emparejo lo que más pueda. Pero he visto que estas borlas también las hacen desniveladas, o sea, las hacen así y quedan también bonitas, pero a mí sí me gusta emparejarlas un poco, acá abajo. Obviamente ustedes con una ayuda de una tijera mucho más afilada. Esta ya está como de cambio. Voy a ver si me compro otra, porque para mi trabajo es muy importante, como yo trabajo con estas mochilas, entonces me toca conseguir otra. Miren, traten de que queden parejitas, miren, se dan cuenta, miren cómo quedan de bonitas. Y ustedes también lo pueden, o sea, no pueden, si no quieren hacerlo así matizado, mezclado todos los colores, ustedes van cortando los hilos para que no queden así mezcladas. Aquí voy a hacer lo mismo, voy a tratar de emparejar, pero la idea es hacerlo bien. Ay. Ok, aquí. Voy entonces a emparejar acá, corto el excedente, el sobrante. Dejen su like, compartan. Si no están suscritos a mi canal, los invito a que se suscriban. Pueden compartir en las redes sociales todo mi contenido. Muchas gracias por el apoyo. Traten de que queden parejitas. Obviamente no van a quedar parejas del todo, pues porque como ya las pegué así. Miren cómo quedan. Entre más larguito quede esto, mejor, porque he visto que hacen así. Y me parece muy feo cuando cortan las borlas y queda esto tan pequeñito. A mí me gusta que queden así y bien grandes la cabecita, que quede bien grande. Porque es más llamativa, queda bonita. Pues tampoco exagerando, ¿no? Más o menos, miren. Y bueno, ya saben, miren cómo quedó. Ya que ustedes quieran hacerle una decoración, le quieran poner unos pompones, lo pueden hacer también. Miren cómo quedan estas borlitas. Ahí están. Y miren cómo queda cerradita. La mochila cerrada se hace de esta manera. Se cierra, ¿cierto? Por eso es muy importante que hagan 8 ojales siempre en sus mochilas para que quede el cierre cuadradito. ¿Se fijan? Miren cómo queda el cierre arriba cuando hacen 8 ojales. Entonces tengo tengo que hacerle el cordón de amarre a la otra, pero quiero hacerle primero la gasa para saber cuánta cantidad de hilos me queda. Porque a ojo sé que no tengo mucho hilo, tengo el material justo para hacer la gasa. Sí, hablo de esta mochila, hablo de la de Snoopy, de esta, que también ya está terminada, me falta el cordón de amarre. Bueno, y estas dos moras también son muy diferentes. Miren, se fijan, miren, estas son más alargaditas que estas. El video de este va a estar próximamente en el canal. Voy a estar subiendo el video de esta decoración. Ya el video está prácticamente, pero voy a subirlo. Andrés trabaja excelente, te lo agradezco. Isleni Fuentes Ospina, Rocío Ángeles Bobadilla, Alexis González, Angélica Gutiérrez y todas las que se conectan.
Rena Guares y Yoma. ¿O la tienes página de Facebook? Sí. Tal cual aparezco yo acá. Mi página de Facebook, les voy a mostrar. Les voy a mostrar mis redes sociales ahí rápidamente. A ver. Estoy buscando por acá la página de Facebook. Ok, miren mi página de Facebook. Así aparezco. Miren, esta es mi página de Facebook, ¿sí? Tejeguay con Andrés Rodas, así. Y acá yo subo cositas, aquí estoy subiendo los enlaces para que la gente se vaya enterando. Miren mis mochilas, las mochilas que estoy trabajando en este momento. Este relieve, bueno, un enlace de un video que ya hice hace tiempo sobre un relieve en X. Y miren, estoy subiendo enlaces de a poquitos de la mochila que estoy tejiendo ahora. Un directo que hice en Facebook el día viernes. Entonces miren, esta es mi página de Facebook, ¿sí? Bueno, tengo también Instagram por si quieren ver Instagram. Les voy a mostrar mi página de Instagram. Y miren, así aparezco en Instagram para que me sigan, por favor. Se pueden ir a mi página de Instagram y seguirme. Ahí subo trabajos. Las mochilas que he estado tejiendo en los últimos años, por así decirlo, miren. La de Mafalda. Esta tula que hice hace tiempo ya también. Es una backpack, mochila de espalda. Tengo esta backpack también, que es una mochila de espalda. Es la misma. La mochila de corazones que también estuve subiendo videitos por ahí en el canal. La base. Esta decoración. Bueno, hice varias cositas con esta mochila en el canal. Esta también la pueden buscar en mi canal de YouTube. Mochila matizada. Mochila de colores. Esta también, bueno, hay varias mochilas que yo he subido acá. Bueno, miren esta. No sé si se acuerden de esta, la mostré mucho en el canal. Esta también la mostré bastante. De hecho, el tutorial de esta está por partes. Cierto, voy a mostrarles entonces. Bueno, me voy a salir de aquí, de mi página de Instagram. A ver. Los patrones aquí no. Los patrones no están publicados acá en esta página. Para que las borlas queden gorritos, ¿cuántas vueltas? Más o menos háganle con 4 colores, hagan 100 vueltas en total con los 4 colores. Es decir, envuelven 100 veces para que el fleco quede bastante gruesito, ¿sí? Vea de lo que les hablo mucho y es el tema de los videos. Videos. Ah, estamos en directo, miren. Sí, gracias, miren, aquí estamos en directo. Videos. Videos. La mochila que les mostré en la página, en el Instagram, que es en color, que es unicolor, miren, acá tengo todos los videos.
Otra cosita que aprovechando, en la sección de en vivo, ahí encuentran más videos, ¿sí? Porque miren que en la sección de en vivo hay más videos que a lo mejor en la sección de los videos como tal no están, no aparecen. Entonces ustedes se dirigen ahí y ahí van a encontrar muchos más videos, miren. Por ejemplo, no sé si se acuerden de este, miren, de esta esfera que hice para la mochila de corazones. Que llegue a más personas. Tomo el comienzo. Voy a hacer un anillo mágico. Voy a hacer un anillo mágico de 11 puntos. Voy a hacer un anillo mágico de 11. Entonces, mire, recomendación. Aquí está también el patrón en la sección de comunidad. Por eso les recalco mucho que se vayan al canal y se fijen. Ay, Dios mío. Miren, vean, entonces en la sección principal está en la página principal, los videos, el short en vivo. Comunidad. Y aquí es donde está el patrón, miren, en la sección de comunidad. El patrón lo dejé ahí del diseño del perrito, del Snoopy. Fotos, miren, fotos de las mochilas. Entonces está, miren, ustedes se van a la página principal, le dan página principal, videos, shorts, que son videos cortos, en vivo. Ahí es donde ustedes van a encontrar muchos de los videos disponibles, ¿sí? Para que se vayan también a esa sección. Y bueno, ya saben pues. A ver. Entonces aquí estamos todavía. No sé cuándo vaya a subir el video de esta mochila por partes. Voy a empezarlo a subir desde el fondo. Bueno, ustedes saben que yo no, me han dicho que porque no tengo patrones. Ustedes saben que yo trabajo estos fondos sin patrones. Por ejemplo, yo empiezo una mochila y voy mirando qué diseño poner. Me exigen mucho patrones, pero yo no manejo patrones para las bases. Les soy sincero, no manejo patrones para las bases. Yo las bases las hago según como yo vaya mirando el diseño y lo vaya imaginando, ¿cierto? Estas bases son imaginativas, estas bases no tienen patrón. Entonces, por si me piden patrón, ya saben, patrón de la base no hay. Solamente entrego los patrones del cuerpo de las mochilas como tal, ¿sí? Entonces, los invito a que se suscriban al canal, compartan, comenten. Y bueno, nos estamos viendo entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias por el apoyo. Ya me voy a poner a subir el video. Voy a subir el video en este instante de la mochila. Entonces espérenlo, más o menos en 1 o 2 horitas ya está el video disponible de la decoración. Cómo hacer la decoración para la mochila, ¿sí? Porque es muy importante hacerle un remate. Si no quieren hacer este remate, pueden hacer otros, pero no se puede dejar la mochila sin la decoración porque ya queda rara, la mochila queda rara realmente. Entonces miren la base, ya saben que los videos están en el canal. De todas formas voy a dejar, bueno, los invito a que vayan al canal y miren en la sección de videos las partes de esta mochila. Muchas gracias por todo, Dios los bendiga, dejen un like por favor grande, suscríbanse al canal, compartan mis videos a personas que a lo mejor les pueda interesar el tejido o la técnica guayú. Muchas gracias, Dios los bendiga, hasta la próxima, chao. Nos vemos entonces y voy a subir el video de las moras.